Bien, continuamos con la presentación de los libros de Zócalo Editores. Y como habíamos dicho, después de la presentación de la antología Postigos de la Perseverancia de Adolfo II Medina, tenemos la antología Verde Azul, titulada Poemas Verdes, Poetas Azules. Obviamente, para hacer la presentación es necesario, por las circunstancias de esta antología, entender qué es una antología. Una antología es una selección de las mejores poesías, publicadas, por supuesto, de uno o varios poetas. Las antologías pueden ser como dije ya, de un poeta o varios poetas. Y pueden ser también de una locación, de una región. Es decir, por ejemplo, antología de la poesía san cristobalense, la antología de la poesía tachirense. Pero también puede ser de una época, de un sitio más amplio o de un sitio menor. Por ejemplo, antología de la poesía venezolana del siglo XX o antología de la literatura, de la poesía en el Táchira del siglo XXI o de una región. Por ejemplo, poesía venezolana, poesía colombiana, poesía latinoamericana, poesía hispanoamericana, poesía española, poesía inglesa. Normalmente, las antologías son esa selección de una obra ya conocida, obviamente de los mejores exponentes, bien de una época, bien de una ciudad, un estado, un país o de una región. Con Poemas Verdes y Poetas Azules no sucede ninguna de estas cosas. Por eso quise comenzar la presentación por, si se quiere, precisar el significado de la antología. ¿Por qué? Porque la antología Verde-Azul, en primer lugar, el 66.66% de los poetas no ha publicado, no ha sido editado, no tiene libros publicados. Es decir, son poetas inéditos, cosa que es extraño para hacer una antología. En segundo lugar, no son de una sola edad, no son coetáneos de una generación, de un movimiento, no. Hay nacidos en la década de 1950, en la década de 1960 y en la década de 1970 también. Es decir, pertenecen a diferentes generaciones, pero tampoco pertenecen a un mismo sitio, a un mismo país, ni a una misma región. Tenemos entre los poetas de Colombia, poetas de Uruguay, poetas de Argentina, poetas de México y poetas de Venezuela. ¿Cómo surge entonces esta antología? Bastante sui generis. Surge de un grupo que la poetisa venezolana, hoy residenciada en Estados Unidos, Miriam, como le digo yo, Botero, crea un grupo literario para noveles, escritores en Facebook, que se llama Verde Azul. Y con el tiempo, ya tiene casi un año, se incorporan diferentes personas. Ya hay cerca de 1000 los miembros del grupo de Facebook Verde Azul. Por iniciativa, esta antología surge por iniciativa de uno de los directivos del grupo Verde Azul de Facebook, que lo preside Miriam Botero, y entre los directivos, que son 8 o 9, está un poeta venezolano que reside en Bogotá, Javier Villamizar, que utiliza el seudónimo de Tomás, que es el compilador y antólogo de esta antología. Y decide, con motivo de que una de las directivas y fundadoras, tía de Miriam Botero, como es Lucely Díez Bernal, cae enferma en COVID y está hospitalizada. Entonces, como un homenaje para darle ánimo y como conmemoración también de
el próximo año del Grupo Verde Azul, decidí hacer una antología y seleccionar los directivos, y me lo plantea a mí para que si a través de Zócalo Editores podíamos hacer esa antología. Yo le dije perfectamente que sí, que hablaba con Segundo, y nace esta idea. Así que a cada uno de los directivos, que son 9, le piden 5 poemas y me invitan a mí, que no soy ningún directivo, simplemente soy uno de los miembros de ese grupo, y me solicita también 5 poemas. Así que yo también estoy en la antología, pero me solicita que yo haga la presentación de esta antología. Por eso se hace esta antología. Obviamente es una antología, como dije, sui generis, única, porque no es una antología de obra conocida. Son muy pocos los poetas, no hay sino 3 que tienen libros publicados. Está Consuelo Díez Bernal, que tiene un libro publicado, y Javier Villamizar, que tiene 4 libros, 3 de poesía y 1 de cuento. Y mi persona, que tengo 18 libros. Los demás no tienen libros publicados. Esa es la antología Poemas Verdes, Poetas Azules, de la antología poética del grupo de Facebook Verde Azul. Bien, y yo voy a, para no hacer más la presentación, voy a dar lectura, como aparezco acá, a uno de mis poemas que están por acá. Esto para, así como homenaje a Segundo, que también es aficionado a la pipa, mucho más que yo, por supuesto. Voy a leer palabras de mi pipa. Sentado entre penumbras, junto a la ventana, en la soledad de mi aposento, ligo el licor de las tinieblas de la noche y escucho un murmullo de palabras dentro de la picadura de mi pipa. Como el eco hereje de las viejas rezanderas dentro de una catedral vacía. Luego se eleva en silencio, serpenteando abrazado al humo del tabaco, y un olor a incienso y a ceniza perfuma las sombras de la casa. Entre la palma de mi mano, un resplandor de luciérnagas diminutas crepita dentro del abdomen de la pipa, y una serpiente de humo se esfuma dentro del regazo de las sombras. Justo cuando mi mirada navega entre las penumbras de la noche, una brisa oscura y misteriosa me trae el lejano olor de las estrellas y el sabor sedoso y embriagante de las miradas de la luna invade el húmedo silencio de mi boca y se abraza con lo acre del tabaco y con las palabras crepitantes de mi pipa. Una mirada perdida entre las sombras silencia el olor de las estrellas. Entonces aspiro con lujuria la última bocanada de humo de tabaco. Oigo el ardiente y acre crepitar de las palabras de mi pipa. Acaricio el cuerpo desnudo de la noche y me embriago lentamente con el oscuro licor de las tinieblas junto a la ventana en la soledad de mi aposento. Y por supuesto, aquí mi amigo y hermano Segundo, al azar, nos va a ayudar también a hacer lectura de algunos poemas que están dentro de esta antología. Así que, mano Segundo. Bueno, voy a comenzar justamente leyendo un poema de Javier Villamizar, que es el compilador de esta antología. Un día quedarán mis huellas marcadas sobre la arena y muy lentamente se irán borrando cuando las abrace el tiempo. Un día quedará mi voz en el efímero
En el eterno silencio, escondida entre las fosas, donde se enmudecen los ecos. Un día se acostarán mis ojos donde descansan los sueños, donde las luces se esconden, donde no existen las noches. Un día reposarán mis letras sobre hojas de recuerdos, se dormirán mis poemas sobre los viejos cuadernos. De Consuelo Díaz Bernal. Javier Villamizar, que leí el poema anterior, es oriundo del Táchira, oriundo de San Juan de Colón, reside actualmente en Bogotá. Consuelo Díaz Bernal es de Pereira, departamento de Risaralda, del Risaralda, nacida de nuestra hermana colombiana Consuelo. Mi niña interior sueña cabalgando en la media luna, sola para ver las estrellas. Ella canta, ríe y sueña, se baña en el mar desnuda sintiéndose una sirena. No le teme a las centellas, a los rayos, borrascas ni tormentas. Mi niña interior se sorprende al ver el arco iris en días de lluvia. Ella no le teme a la oscuridad. Sale con la luz propia cantando versos salidos del alma. Mi niña interior corre descalza por montes y quebradas. Ella es un pájaro en pleno vuelo. Vamos a leer uno de Miriam. Pasa que no sé dónde está. De Miriam, que es, digamos, la promotora del grupo, la principal promotora del grupo. Ajá. Vamos a leer este que es más corto. Aire. Se llama Miriam Botero. Ella nació en Caracas, según tengo entendido. Vive actualmente en Miami. Exacto, Miriam Botero. Aire. Ya no esperaba más el verso de su boca. Sus manos tibias se enfriaron aquella mañana de abril. Ocaso y lluvia se juntaron, sol y luna se entrecortaron en el suspiro del mundo. Rodó una lágrima doncella por su mejilla, mientras se me deshacía el corazón en la boca. Deseaba en ese instante ser oxígeno, nitrógeno, convertirme en aire, ser un pulmón accesible para no verla morir. Bien, aquí aparecen pues también Lucely Díaz Bernal, Consuelo Díaz Bernal, que le leímos un poema, Osvaldo. Estas dos Bernal son oriundas de Pereira, departamento del Risaralda. Osvaldo J. Marín Saldá es de Oncativa, provincia de Córdoba, Argentina, de 67 años. Damián Estelatelli, uruguayo argentino, es un empresario de 46 años. Marcela Arévalo es de Tabasco, México. Jesús Gerardo Ramos Oviedo es de Sabinas, Coahuila, de Zaragoza, México. Miriam Botero, que ya dijimos, de Caracas, Venezuela. Eli Caicedo Pinto, que lo tenemos aquí presente, de San Juan de Colón. Y Javier Villamizar, que también lo dijimos, aunque aquí dice que nació en La Grita, y bueno, se crió en Colón y ahora vive en Colombia. Así que esta ha sido la presentación del libro Poemas Verdes, Poetas Azules, Antología Poética Verde y Azul. Muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad con más libros de Zócalo Editores.